Bueno, muy bien. El Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez, la Universidad de San Buenaventura, les da una cordial bienvenida en este día. Giselle, gracias por acompañarnos. Libardo, William y Ana, gracias por estar en este primer espacio virtual en el cual nosotros vamos a ir revisando poco a poco los materiales y todo lo que les ha pedido Giselle para este día. Bueno, bienvenida Giselle, entonces nos quedamos contigo. Gracias, Miguel. Buen día a todos. Libardo, William, espero que estén bien. Y nada, arrancamos hoy día con la consigna de la semana anterior, un poco, o de hace 2 semanas, siguiendo la hoja de ruta con el tema del árbol de problemas. A ver, más que nada el tema del árbol de problemas, era importante que ustedes un poco entendieran la posibilidad que nos da el árbol de problemas en el momento de definir algo que es clave en un proyecto, que son nuestros objetivos, que es lo que queremos lograr. Entonces, el árbol de problemas lo que nos ayuda a clarificar son estos objetivos que son las acciones concretas que vamos a realizar, ¿no? Y que después también van a ser sometidas a una evaluación muchas veces por parte del donante. Sí, entonces, por ahí preguntarle a eh, Libardo, que vi que hizo el ejercicio, Ujú. eh, ¿cómo te fue? Yo lo he revisado, mal no está para nada. Ajá. Bueno, eh, yo les envié el trabajo de, pues los dos casos, los analicé, los dos casos los analicé. En lo de la parroquia, yo coloqué el problema central como la creación de la parroquia, porque me pareció que era un problema que se gestaba en este momento y que había que darle solución a esa nueva constitución de parroquia. Tal Y cual. por eso identifiqué unas causas y unos efectos, ¿no? Las causas que identifiqué fue la ausencia de recinto para la labor de la catequesis, por la gran extensión de territorio para llevar una pastoral de acompañamiento y la ausencia de materiales y equipos de apoyo para la catequesis, ¿no? Y eso generaba, digamos, unos efectos. ¿Qué efectos? Presencia de jóvenes y niños y niñas que necesitan acompañamiento catequético y no se ha trabajado suficientemente la pastoral y, por lo tanto, se encontraban muchos vacíos en la presencia y acompañamiento pastoral. Te consulto, Libardo. Ajá. En el caso de la parroquia, eh, a ver, de por sí, el caso fue sencillo, se te hizo fácil, la lectura de cómo hacer un árbol de problemas se te hizo fácil, o tú ya tenías un conocimiento previo sobre el árbol de problemas. No, yo lo hice a partir de la lectura del material, Perfecto. ¿sí? Eh, Veo que hiciste también el caso de educación. De educación, sí. De, de la, de la escuela rural, ¿no? Sí, Entonces decía que había que identificar el problema central, un problema central, ¿no? Entonces yo identifiqué el problema central de la deserción escolar, ¿sí? Que se presentaba en ese lugar. ¿Cuáles causas? ¿Por qué se presentaba? ¿Por qué causas tenía? O sea, economía basada en una agricultura de subsistencia, evidencias de vacíos para generar una economía estable y pequeños negocios locales, ¿no? Y como última causa, escuela primaria con escasos recursos, ¿sí? ¿Qué efecto generaba ese problema? Barreras de género, equipo docente limitado y menor número de niñas en la escuela, porque había un planteado cómo generar una estrategia para que las niñas asistan más a clase, porque de, de 120 estudiantes, 65% eran varones, el resto eran niñas, o sea, había mayor número de varones en la escuela y menos número de niñas de que no asistían a la escuela. que no asistían. Sin embargo, claro, la deserción era mayor en el caso. Mayor.
Ujú. Pero sí, el problema central es la decepción. La deserción. Ahora, después lo vamos a pulir un poquito más, pero en Ajá. general, en línea general, bastante bien. Ahora con la explicación de algunos, nosotros siempre decimos como tips o trucos de árbol de problema, después van a ser unos expertos con sus propias situaciones. Eh, Ujú. William y María esa- Isabel. Ana Isabel. Ana Isabel. ok, están ahora sí con el micrófono bien. Ana Isabel y William, buen día a ambos. Muy Eh, buenos días. ¿Ustedes pudieron revisar un poco la literatura que habíamos mandado, la bibliografía? ¿Pudieron leer, les dio tiempo a leer el caso de cada uno? Sí, Yo señor. leí también anoche estuve dedicado la noche hasta las 12 leyendo. Y el tema de la educación, yo metí la cabeza en Guinea Ecuatorial, donde estuve 9 años de misión, porque yo viví esa experiencia de una escuela en un pueblo que se llamaba Cubana, donde comenzaban a estudiar 16 niños y nunca, literalmente en los 9 años que yo estuve, nunca terminó el curso. Nunca terminó el curso y siempre la tuve casada, yo literalmente la tuve casada con la delegada de la educación de ese pueblo, que era eh, se llamaba Potamiana, era el nombre de la señora. Y esa señora mandaba como profesores, al principio mandó un muy buen profesor que había sido religioso y se había retirado de los claretianos, y era una persona que amaba estar allí, pero como era tan buen profesor, dijo que en ese poblado, por ser tan pobre y tan insignificante, no necesitaban sino de cualquier persona. Y lo trajo a la ciudad de Mpini y para el poblado mandó a un señor borracho, literal, borracho, y entonces los niños que él iba y acompañaba a 16, 18 niños y niñas, todos terminaron, literalmente, todos terminaron saliendo. Igual había un problema grande, era un pueblo de pesca. Cuando la marea traía mucho pescado, llegaban los papás al colegio y se los llevaban a cualquier momento. Y si eran niñas, es evidente que en África el tema de la mujer es un tema todavía en deuda. Entonces, si hay alguna situación de familia, quienes salen del colegio para cuidar a los sobrinos son las mujeres. Entonces yo lo estudiaba y lo leía y lo analizaba y yo no lo hice, desarrollé, pero yo me reía solo porque yo me puse allí. Yo me puse en África y dije, ese es el problema con el que yo intenté pelear y que no perdí la pelea porque manifesté lo que sentía y lo hablaba en las reuniones de la ciudad. Yo era el párroco allí en esa zona de Mbini, entonces, entre comillas, yo supuestamente por la tradición, yo tenía cargo de ministro, tenía la voz de ministro de gobierno en ese pueblo, entonces podía hablar con todos los peligros, pero entonces ese tema lo miré y también miré el de la parroquia, como lo decía el hermano Libardo, yo yo veía el caso que era como una división de una parroquia en dos parroquias, digamos, iba a haber otra y lo analizaba también con lo que yo estoy de párroco aquí ahorita en Valledupar y precisamente anoche hablábamos con el superior provincial, los hermanos, y me pedían que les presentase antes de terminar este mes todo el plan pastoral, digamos así, visto desde el plan pastoral de la diócesis, el plan de la parroquia. Y digo, en eso estamos trabajando con cada realidad o con cada movimiento de la parroquia para anexarlo y es lógico que para hacer un proyecto toca plantear un diagnóstico, que es eso, el tema del problema. Ahora. Ana Isabel sí hizo la tarea y copió y trabajó. Bueno, Antes de darte el paso, Ana, creo que, a ver, una de las cuestiones que nosotros quisimos, digo nosotros, porque no solamente obviamente en talentos estoy yo, sino es todo un equipo, sino quisimos pensar un poco en darles casos reales, porque ambos casos son reales, pero Bueno, de otra región que no es la nuestra habitual. Más que nada, para después pasar ya a nuestras situaciones con nuestros problemas propios. Lo que mencionas, William, es tremendo. Nosotros pudimos verlo.
el tema de la educación de los jóvenes en África y el tema de las niñas también es un tema complejo. Pero me alegro que hayas tenido la posibilidad de tener voz, porque no todo el mundo habla de estas situaciones también de manera clara o abiertamente, porque en realidad siempre uno se la juega un poco con esta situación, ¿no? Así que bueno, nada, un comentario de por qué también hemos trabajado situaciones reales, pero de otra región. Ana. Ok, bueno, de acuerdo al árbol de problemas, en el caso práctico número 2, el que se refiere a la parte de la educación en Námpula, para mí el problema central es la deserción escolar en el pueblo de Námpula, especialmente en el género femenino. ¿Sí? De allí las causas que yo pude detectar fueron que hay un número limitado de docentes, hay falta de recursos educativos, hay barreras de género que contribuyen a la participación de las niñas en la escuela. Y los efectos de todo esto serían la falta de cobertura, por la parte de que hay pocos docentes. Entonces, al haber pocos docentes, tampoco podrían entrar la cantidad de niños a estudiar los que se requieren de la población, ¿no? Cambio de didáctica en la implementación de las clases porque no hay recursos para los materiales, para dictar unas clases acorde a lo que realmente se necesitaría en el sitio, ¿no? Y falta de motivación por parte de las niñas. De pronto lo que decía un poco el padre William, que a las niñas las enfocan es a otras cosas y no las encaminan a la parte educativa. Son más para cuidar la casa, de pronto, para atender a los niños, ¿sí? Para casarse, en fin, no las enfocan como para tener una visión de emprendimiento o de igualdad de género, como hablan ahí, hay una parte que se habla de la igualdad de género. Entonces a las mujeres casi siempre como que las tienen es para las labores de la casa. No es necesario que la mujer estudie porque para barrer, para trapear, para atender al marido y a los hijos no se necesita un título. Sí, señor. Bueno. Prácticamente tal cual. Bueno, en el caso práctico número 1, después que envié la tarea, me di cuenta de que había cometido un pequeño error, lo corregí acá, pero allá se fue así, porque yo había puesto falta de acompañamiento, pues en el problema nunca se debe utilizar esa palabra, de acuerdo a la literatura. Entonces, para mí sería deficiencia de acompañamiento para la catequesis a los jóvenes del distrito de Manica. Las causas, ¿cuáles detecté? Falta de presencia pastoral en la zona, falta de materiales adecuados para el trabajo en las catequesis, carencia de salones parroquiales, y eso me lleva a unos efectos que son que no existen suficientes personas que dirijan en la fe a la comunidad. No se cuenta con espacios adecuados para reunir a la comunidad parroquial. Y también, igual que en el caso de la parroquia, la didáctica utilizada no es la adecuada para lograr los aprendizajes deseados. O sea, tampoco cuentan con materiales ni con infraestructura para ir a catequizar a la comunidad. Perfecto. Sí, a ver, la mayoría de ustedes ha definido bastante bien el problema y bastante bien las causas. Ahora vamos a ver el tema de los efectos también, que están más relacionados a un tema más macro. Sí, ahora lo vamos a ver y lo vamos a desglosar de a poquito, pero para los que se acercan la primera vez a un árbol de problemas y a una definición de una situación problemática o de un problema central, les tengo que decir que está bastante bien, así que los felicito. Eso también hará que uno se tenga también como profesor o como docente que forzar el doble. Ya vamos a ver después con los ejercicios que vamos a plantear juntos, porque la idea es construir también el aprendizaje juntos.
Entonces, yo voy a compartir ahora una presentación y cualquier duda me van por favor preguntando sin ningún temor, porque la idea también que como somos pocos, es más fácil y más sencillo. Así que ahí vamos. Miguel, voy a compartir una presentación. Ya puedes compartir, Giselle. Perfecto. A ver, ustedes me avisen si se ve mi pantalla completa. Sí, Listo. Bueno, a ver, la idea del curso que estamos haciendo, obviamente, está relacionada con la elaboración de los proyectos, con nuestras acciones que queremos llevar a cabo, que son acciones que están enfocadas a resolver situaciones, ¿sí? Me imagino que cada uno de ustedes tendrá situaciones que resolver o situaciones que son netamente de la comunidad, de la fraternidad. Siempre vamos a resolver algo. Entonces, desde ahí, siempre decimos, para poder resolver, tengo que hacer algo y ese algo tiene que estar planificado. ¿Sí? Hasta ahí estamos, es todos los días, lo que decíamos en la reunión inicial, todos los días nosotros nos levantamos y ya tenemos nuestro plan más o menos en mente de lo que vamos a hacer. Ahora, esta planificación en el área en la que estamos trabajando, la vamos a traducir en proyectos, ¿sí? En proyectar ordenadamente estas acciones para conseguir algo que queremos cambiar o modificar o crear, ¿sí? Entonces, pensemos en un proyecto el cual tiene fases, porque todos los proyectos tienen fases, y ahora vamos a ver las fases del mismo, ¿sí? Recuerden que siempre estamos pensando que estamos pensando en una proyección, en una idea de lo que quiero hacer y que la voy a trabajar de manera ordenada, ¿sí? Entonces, para tener algunas cuestiones en cuenta en el momento de la formulación de proyectos, es que existe el ciclo de proyectos. Este ciclo de proyectos arranca con un diagnóstico, ¿sí? Luego viene la etapa después de que hemos hecho el diagnóstico y hemos visto, bueno, en qué situación estamos, qué vamos a hacer para resolver esta situación. Entonces entramos a la fase de diseño y de planificación. Una vez que ya hemos diseñado y planificado nuestras acciones, nuestras actividades, empezamos ya a realizar el proyecto en territorio o en campo o en nuestros lugares donde estamos. Entonces esa es ya es la parte de ejecución. Luego tenemos lo que es la parte de la evaluación como tal, que quiere decir que yo voy a ir evaluando, ¿sí? Lo que voy haciendo. Normalmente la evaluación se hace durante el transcurso, ¿sí? De todo el proyecto, desde que empezamos hasta que terminamos. La evaluación es fundamental y nosotros en el proceso de formación que hemos iniciado, vamos a ver también una parte importante de la construcción de un proyecto, que es la elaboración no solamente de los objetivos y de las actividades, que es súper importante, sino también de los indicadores, ¿sí? Que son instrumentos que nos van a ayudar a medir o a evaluar el avance de lo que estamos haciendo, pero sobre todo también a corregir situaciones que de repente estamos viendo que van mal encaminadas, ¿sí? Porque de repente el diagnóstico fallamos algo, por eso la etapa del diagnóstico es tan importante, porque puede pasar que hayamos hecho un mal diagnóstico. La idea es tratar de prevenir justamente con un buen diagnóstico, pero puede suceder que en el diagnóstico no hayamos visto algo o que nos hayamos equivocado en algo. Entonces, el tener estos indicadores de evaluación nos va a poder dar chance de rectificar. Una de las cuestiones de los proyectos que son parte de la planificación estratégica. Entonces uno cuando piensa en planificación estratégica, de repente dirás, uy, esto es algo tan estratégico, tan así, que está súper perfectito y no vamos a tener fallas. Pues no. Es muy probable que las tengamos
porque desde el vamos ya cuando trabajamos con personas, ¿sí? Sobre todo cuando trabajamos con personas, todas las personas somos sujetos de procesos, ¿sí? Y podemos cambiar de forma de pensar, podemos fallar, se nos puede, no sé, mi equipo de trabajo, no sé, Miguel en el centro de formación son 5, han quedado en hacer una actividad y 2 les dio una gripe fuertísima y no pudieron cumplir con lo que habían planteado en la semana siguiente. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista, cuando uno trabaja con personas, así sea una construcción, pueden suceder cosas. Entonces, nosotros tenemos la chance siempre de poder modificar, ¿sí? En función a lo que nosotros hemos planificado. ¿Sí? La evaluación no solamente es ver que algo se está haciendo, sino cómo se está haciendo y si eso que estamos haciendo realmente es lo que corresponde o podemos modificar algo para seguir cumpliendo el objetivo. ¿Sí? Y acá voy a hacer una pausa y pregunto de los 4 que estamos bueno, 5 conmigo. De los 5 que estamos, ¿quiénes han trabajado ya con cooperantes? Con- No entiendo la pregunta. Libardo, ahí voy. ¿Quiénes han trabajado en algún proyecto con fondos de cooperación? ¿Con alguna institución cooperante de repente? No sé, en el caso franciscano, está Misión Central, está en Franciscan Missions, en el caso de la Iglesia Católica, por ejemplo, está Veniat, está Ayuda a la Iglesia que Sufre, está Miserio, no sé, alguno, hay otras obviamente, pero ¿alguno ha trabajado ya con alguna institución? No, nosotros hemos trabajado, digamos, en alguna ocasión pidiendo el auxilio a la misma provincia para un proyecto determinado, pero son proyectos que no siguen, que no continúan, sino que generan, digamos, la solución de un problema y pasa. Miguel, en el caso de ustedes, Bueno, yo sí he trabajado con otras instituciones, con Albenia, con Chai de Italia, con CAPROS de Inglaterra, eh, con Caritas de Alemania, y en este momento estamos trabajando con Franciscan Mission. perfecto. William y Anita, Yo tuve, cuando estuve en África, sí tuvimos algunos procesos con la curia general. Alguna vez nos donaron pero algo puntual, era para comprar un carro para la misión. Otra vez nos donaron una familia que donó en Italia un dinero para la misión y lo hicimos a través de hacer 5 casas de la palabra, 5 kioscos, llamémoslo así, dentro de la misión. Pero no así como procesos largos, no. Era ejecuciones puntuales y de eso, pues sí, lo que el hermano Libardo ha dicho, a veces algunos aportes aparte desde la provincia capuchina de allí y pues que se administran. perfecto. A ver, una de las cosas que ustedes han mencionado, hay proyectos puntuales, es verdad, como la compra de un vehículo, lo Ujú. compramos, ejecutamos el fondo, si nos piden rendición, lo rendimos y está. Hay proyectos que son más largos, ¿sí? O que requieren mucho más tiempo porque son distintas acciones que hay que llevar a cabo, ¿sí? Cada acción es parte de un objetivo y esto lo vamos a ir viendo más adelante. Pero quería hacer esta acotación porque muchas veces nos ha pasado que ha sucedido alguna situación en la comunidad con la que trabajamos o en la fraternidad con la que trabajamos y hemos tenido que modificar alguna actividad. Por ejemplo, teníamos que hacer un taller y la persona a cargo del taller se enfermó, ¿sí? Em, o tuvo un accidente, nos atrasa todo el proyecto, por ahí, sino también otra situación que hemos tenido, que teníamos honorarios para un profesional, porque en el momento de la planificación se planifica también el presupuesto,
Y ese honorario, no sé, de repente viene, voy a dar un ejemplo, viene Miguel Ricardo y nos dice, chicos, yo puedo dictar el proyecto ad honorem. Y entonces yo ese honorario que ya tenía planificado y presupuestado, pues digo, caray, ¿en qué lo voy a usar? Y lo tengo que reestructurar, ¿sí? Muchas veces los cooperantes lo que te van a decir, pues usted lo puede reestructurar, ¿sí? Siempre y cuando el objetivo se cumpla, ¿sí? Acá la clave es que lo que no le podemos modificar al cooperante en la mayor parte de las veces, porque se supone que hemos hecho un buen diagnóstico y por eso hemos mandado nuestro proyecto, es el objetivo. Entonces, si por A o B sucede algo, nos donan algo que yo había presupuestado, usted puede modificar, sí, el presupuesto o puede modificar algunas actividades, pero siempre se debe cumplir el objetivo por el cual a usted le han aprobado un proyecto. Sí, de todos modos, esto lo vamos a reforzar más adelante. Paso nuevamente por cerrar el tema de evaluación. Entonces, todo el tiempo desde que yo estoy ejecutando, estoy evaluando. Estoy evaluando el presupuesto, estoy evaluando las actividades, si las actividades son realmente las que son necesarias, por eso el diagnóstico es importante. Si por ahora nos equivocamos y decimos, uy, los chicos, era un taller para de adicciones y planteamos un taller, voy a decir cualquier cosa, de cine y a los chicos no les interesa el cine, pues tenemos que cambiar la actividad, pero sí cumplir el objetivo de trabajar el tema de adicciones. ¿Sí? Por eso es que la evaluación es constante, siempre debe haber una persona que esté viendo y esté mirando cómo va yendo el proyecto. Usualmente es el coordinador del proyecto o el monitor, pero todo eso lo vamos a ver más adelante. Y la sistematización. ¿Alguien tiene idea de qué es la sistematización? ¿O se le ocurre que puede ser la sistematización dentro de un proyecto? Mm, Yo diría que es que ir organizando las diferentes actividades que se han hecho para llegar a verificar si lo propuesto en el proyecto se ha cumplido. Sí. Una sistematización es, a ver, es como parte de una evaluación final, ¿sí? Ujú, Donde yo sistematizo todas las cosas que ocurrieron, ¿sí? Durante el ujú, proyecto. ¿Y sí, para qué me va a servir? Porque el tema acá es, ¿para qué la hacemos? La sistematización se hace porque nos permite ver otros futuros proyectos, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Entrevisto a las personas que fueron parte del proyecto, entrevisto a los destinatarios del proyecto a ver realmente cómo se sintieron en la realización del mismo. Hay varias cosas que la sistematización te da información, pero nosotros recomendamos siempre hacerla porque puede ser un documento donde ustedes releven información de cómo fue todo el proyecto, la comunidad que sintió, la fraternidad lo vio necesario, qué necesidades surgieron dentro del proyecto o a raíz del proyecto. Entonces, si ustedes hacen este documento y lo mandan, ¿sí? Les da chance muchas veces a dejar picando al cooperante, como se dice, para la presentación de otro posible proyecto, ¿sí? Entonces, todo esto lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? Durante todo este tiempo, pero hoy vamos a ir al proceso 1 o a la parte 1, que es el diagnóstico, ¿sí? Entonces, vuelvo y vamos a volver al tema del árbol de problemas, ¿sí? Y tenemos que el diagnóstico, como se menciona siempre, es un momento clave y fundamental. ¿Qué pasaría, Fray Libardo, si usted va al médico y el médico le da un mal diagnóstico? No consigo la cura para la enfermedad.
Exacto, no va a poder resolver el problema por el cual usted fue, que puede ser Ajá, una enfermedad. sí, Entonces, por eso el diagnóstico es un momento clave, es un momento fundamental. Nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza, nos puede ahorrar dinero, que eso también es muy importante porque los recursos económicos son importantes, los recursos humanos que obviamente también son importantes. Si nosotros no hacemos un buen diagnóstico, de repente no vamos a poder contar con el recurso humano necesario. ¿Sí? Entonces, este es el momento como más fundamental y lo que nosotros sugerimos siempre es que sea de carácter participativo. ¿Sí? Y ahora vamos a ir viendo también con algunos ejemplos a qué nos referimos con participativo. ¿Sí? Tenemos, a ver, como algunas herramientas de diagnóstico, lluvia de ideas. Yo creo que cada uno de ustedes ha participado en algún momento, en alguna reunión donde hemos tenido una situación y todos hemos dicho lo que pensamos. La lluvia de ideas va por ahí. Y va por ahí también el decir, bueno, tenemos esta situación, todos mencionamos los problemas que tenemos y todos vamos mencionando posibles soluciones. Entonces, esa es una forma de hacer diagnóstico. Luego tenemos la matriz PODA. Yo no sé, Miguel, a ver, corrígeme si en Colombia también es matriz PODA. Sí, sí, también. Listo. También se habla de matriz FODA. Exacto, que es un tipo de matriz que nos ayuda a hacer un análisis muy claro, ¿sí? Y muy completo también de la situación que queremos resolver. Luego está la observación participante, que muchas veces se usa, sobre todo en trabajos etnográficos, que tiene que ver con que el investigador va a un lugar y observa las relaciones o las situaciones que se dan. ¿Sí? Luego tenemos el árbol de problemas, que es el que vamos a trabajar el día de hoy y que ustedes ya han leído, ya han hecho algún ejercicio previo. La entrevista, que como su nombre dice, es cuando nosotros vamos a preguntarle a las personas con, obviamente, unas pautas determinadas. Y estas pautas determinadas están enfocadas realmente a resolver lo que nosotros consideramos que podría ser un problema. Muchas veces la entrevista también nos ayuda a detectar otras situaciones que se dan en el lugar donde nosotros queremos o vamos a trabajar. Y luego está la investigación de acción participativa, ¿sí? Donde obviamente la palabra lo dice, es participativa e involucra a distintos grupos, ¿sí? Que están en el lugar donde se va a realizar eh, el diagnóstico o la investigación. Implica que estos grupos participen dentro de esta investigación, ¿sí? Entonces, hay distintas herramientas, hay otras herramientas más. Yo les menciono esta. Igual si ustedes quieren seguir buscando, vamos a cargar bibliografía al respecto. Pero normalmente, eh, para hacer una cuestión sencilla, trabajamos el árbol de problemas, pero les digo también porque no estoy invalidando, obviamente, todas las otras estrategias o herramientas de diagnóstico. Pero usualmente la mayor parte de cooperantes en el momento del que nos mandan sus formularios, te piden escribir un objetivo general, te piden los objetivos específicos y creo que cada uno de nosotros, tanto en la facultad o en la escuela, hemos trabajado a través de objetivos también. Hay otros términos, pero la mayoría te pide esto y el árbol de problemas es el que por ahí te ayuda más fácilmente a poder enunciar luego lo que nosotros queremos hacer, o sea, nuestros objetivos. Entonces voy con el árbol de problemas. Em, Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? Listo. Creo que por ahí vamos vamos bien. bien. Listo. Bueno, acá, obviamente, este es un árbol. Ya sabemos que el árbol tiene el tronco, tiene raíces,
tiene la copa, en algunos casos tiene frutos, ¿sí? Entonces quiero volver un poco al ejemplo o a la pregunta que le hice a Libardo. Cuando uno va al médico y tiene un mal diagnóstico, ¿sí? ¿Qué sucedía si teníamos un mal diagnóstico? O sea, a nivel de la pregunta que me hiciste, pues no voy a llegar a solucionar lo que me está pasando. Y no voy a encontrar, digamos, una medicina o que me den con la posibilidad de que yo me pueda mejorar. Ex- En un caso de un proyecto, pues creo que si no se hace un buen diagnóstico, pues no se va a desarrollar completamente, no se va a llegar a la meta o cumplir los objetivos que se han propuesto. Tal cual. O probablemente, Nos dan Fracaso, la medicina que no necesitamos. ¿cómo? fracaso. Nos dan medicina que no necesitamos y nos enferman peor. Exacto, y no solamente eso, es que vamos a perder nuestro tiempo. Y hoy creo que el tiempo de cada uno es oro. Entonces, imaginemos que Anita tiene dolor de cabeza o yo estoy con dolor de cabeza, un dolor de cabeza tremendo. Llevo un día, 2 días y nada, sigo con el dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, bueno, voy y hago la consulta, ¿sí? El médico de repente nos va a decir, bueno, a ver, nos va a empezar a hacer varias preguntas, nos va a mandar a hacer de repente análisis, y nos va a decir, bueno, acá en los análisis dice que usted tiene, no sé, voy a decir, chicos, cualquier cosa, el colesterol alto, los triglicéridos altos. Entonces, bueno, ahí vamos viendo las posibles causas de ese malestar. Puede ser, hay gente que le da dolor de cabeza, hay gente que le da pesadez. Yo no sé si alguno de ustedes tiene algún problema de colesterol o de triglicéridos, espero que ninguno lo tenga. Y que se estén alimentando sanamente, aunque bueno, a veces dicen que es genético también, que por más que nos cuidemos, igual lo tenemos. Entonces ahí yo ya voy detectando qué me está generando lo visible, ese dolor de cabeza que tengo, ¿sí? O imaginemos, no sé, voy de nuevo, que tengo eh, no sé, voy a decir cualquier cosa también, un dolor de cabeza porque el día anterior comí muchísimo y me siento, yo sufro del hígado, entonces voy detectando otras posibles causas que generan ese malestar mío o dolor de cabeza o dolor de estómago, ¿sí? ¿Cuál sería? Ya tenemos un problemita que es lo que nos afecta directamente, lo visible, ¿sí? Las causas, ¿sí? Son estas cositas que hemos mencionado o la posibilidad de tener, no sé, el colesterol o los triglicéridos o porque anoche comí muchísimo o porque me voy a resfriar porque estuve, no sé, en la piscina cuando hacía frío. Lo visible es nuestro problema central, o lo que más nos molesta, ¿sí? Ujú. Tenemos, como buen médico, en un diagnóstico, que detectar cuáles son las causas, ¿sí? Y normalmente ahí viene mi pregunta. Cuando nos dan medicación, o cuando hacemos un tratamiento, es para resolver o tratar las causas y solucionar nuestro problema. ¿Para qué es un tratamiento? Mm. Bueno, se supone que el tratamiento está orientado a mejorar el problema de salud que está presentando, ¿Atacando qué? las causas. Exacto. Anita, William, ¿ustedes iban a mencionar algo? Ya lo dijo el padre Mm. Libardo, ese era, ahí iba enfocado nuestro aporte también. Sí, Perfecto. que el tratamiento va enfocado a erradicar el problema central, pero ¿a partir de qué? De las causas que lo producen. Tal cual, tal cual. Y ahora, pensando en los efectos, si yo me siento mal,
tengo mucho dolor de cabeza, tengo mucho dolor de estómago, y em, ¿qué posible efecto podría tener en lo cotidiano, fuera de mi cuerpo? Deficiencia laboral. Que voy a dejar ir de trabajar, que de repente Ujú. quedamos en una actividad grupal, ¿sí? Sí, y no puede Y asistir. exacto, no puede asistir. Entonces, los efectos normalmente tienen que ver con un entorno mucho más amplio, ¿sí? O con una zona mucho más amplia de donde se origina o donde yace el problema con sus causas. ¿Sí? Hasta ahí ustedes han hecho un buen análisis, podríamos empezar a tener la base de estudios de medicina acá cada uno. Así que vamos bien, tienen la base. Si hay un mal diagnóstico, no podemos resolver nuestro problema y no podemos, sobre todo, tratar las causas que lo originan. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos, vamos a avanzar. Y tenemos ahora un poco la identificación de este árbol de problemas, lo que decíamos, ¿no? El tronco es mi problema principal o mi problema central, que Ujú. tiene causas, donde están las raíces, y tiene efectos, ¿sí? Y esos efectos siempre van a nivel más macro, ¿sí? Entonces, hasta ahí estamos, tenemos identificado nuestro árbol de problemas y vamos a arrancar con el caso parroquial, ¿sí? Ujú. Antes de esto, del pacto parroquial, hay algo que les quiero comentar, que muchas veces nos sucede, sobre todo cuando no somos de la rama de investigación, ¿sí? Y esto le menciono porque la mayoría de nosotros, sobre todo en nuestro trabajo, al cual le ponemos todo el corazón, porque muchos de nosotros le ponemos todo el corazón a nuestro trabajo, obviamente más allá de la seriedad que también le ponemos, y muchos de nosotros a veces no somos investigadores, ¿sí? Los investigadores tienen una formación particular y bueno, tienen mucho más herramientas que nosotros. Ahora, nosotros que por ahí no venimos de la rama de investigación, hay algo que es importante en el momento de hacer el diagnóstico, ¿sí? Una de esas cosas que es súper importante es que en el momento de evaluar la situación o de detectar el problema o de centrarnos en un problema, tenemos que dejar muchas veces otras cuestiones propias. ¿Qué quiere decir? Los intereses propios o los intereses personales, ¿sí? Y acá no es que uno lo hace de de egoísta, ¿sí? Sino que obviamente uno quiere dar lo mejor y cree y piensa que, bueno, esto sería lo mejor porque yo lo vi así, porque a mí me pasó en tal lugar una situación así. Es verdad, los saberes previos cuentan y son súper importantes. No digo que no, pero cada caso muchas veces es distinto. Sí, obviamente, vuelvo a repetir, nos podemos valer de situaciones previas, porque para eso decimos, uy, qué importante es compartir la información, al hermano le pasó tal cosa o a mí me pasó tal cosa y lo resolvimos de esta manera. Eso es súper válido. Pero siempre recuerden que cada situación es particular, ¿sí? Cada necesidad es una necesidad concreta que surge de un problema concreto. Pueden ser similares, sí, pero muchas veces la población y las personas no somos las mismas. Entonces, en estas cuestiones siempre de diagnosticar, tengamos cuidado de traer mucha carga en el momento del diagnóstico, ¿sí? A veces también nos influyen las emociones y estas cuestiones. Tratemos de ser los más imparciales o los más concretos en el momento de buscar la información. Y otra recomendación más es que debe ser participativa, porque los proyectos y las decisiones de proyectos deben ser participativos. Y acá les cuento, yo no sé si lo he charlado en la primera reunión que tuvimos, pero nos ha sucedido, eh, yo en mi experiencia, no sé si corta y larga ya a estas alturas, siempre habíamos mandado proyectos y siempre nos decían, oye, qué bien, hasta que un día, pero nosotros funcionamos como oficina de enlace para algunas organizaciones. Un día los evaluadores de proyecto
oigan, chicas, queremos hablar con ustedes, porque bueno, habíamos mandado el proyecto de una hermana, ¿sí? Y nos dice, bueno, el proyecto nos parece que está bien escrito, que está bien armado, está súper prolijo, perfecto, pero no va a ser presentado a la Junta Final de Evaluación. Pero qué raro, porque si ya nos dijo que estaba todo perfecto, el presupuesto genial, todo bien. ¿Por qué creen que podría ser? ¿A alguien se le ocurre? Yo hasta ese momento en verdad tengo que decir que a mí no se me pasó por la cabeza y ahí me di cuenta de la importancia de lo participativo, sobre todo en las fraternidades, en las congregaciones. ¿A alguien se le ocurre? Era un proyecto personal y no comunitario. Porque era un proyecto personalista, esa fue la respuesta. Y ahí comprendimos, sobre todo nosotros que trabajamos dentro de una orden o con una orden y con una congregación, es que las decisiones del proyecto deben estar de alguna manera, no, bastante consensuados con la fraternidad, ¿sí? Porque si no es como que, bueno, decimos, yo quiero hacer esto porque es lo que me gusta y mi fraternidad no está de acuerdo. ¿Qué pasa si yo me voy mañana o me cambian a otra parroquia o a otro lugar? Ese proyecto que tuvo una inversión o tiene una inversión muy grande, ¿qué va a pasar con eso? Se pierde. Se pierde, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos responsabilidad sobre los recursos, ¿sí? Y en esa responsabilidad, porque siempre decimos los más necesitados, la gente pobre, la gente vulnerable. Bueno, seamos consecuentes con esto que decimos, porque ese recurso podría haber sido útil para otras cosas. Entonces también hay una situación de responsabilidad, sí, muy importante en el momento de hacer el diagnóstico desde que sea participativo. Y es más, en, en, en casos concretos que la fraternidad solicita, hay un punto más, que muchas veces el superior, que puede ser el ministro provincial, o la superiora, tiene que dar el aval, ¿sí? Ojo, hay cooperantes que te dicen, si el ministro provincial o el superior no está de acuerdo, ¿sí? No está obligado a dar la carta aval, ¿sí? Y es más, se puede comunicar directamente, ¿sí? Con los responsables, en el caso, por ejemplo, de Misión Central, que es una organización que colabora con toda la familia franciscana. Ellos pueden, el ministro provincial puede decir, oigan, no estamos de acuerdo en dar la carta aval por tal motivo, ¿sí? Entonces nosotros también siempre recomendamos es que, bueno, charlenlo antes de hacer todo el proyecto, la fraternidad, charlenlo, háblenlo con el provincial, véanlo como necesidad, es parte también del diagnóstico, ¿sí? Porque si no se van a matar escribiendo todo el formulario, buscando presupuesto y luego el provincial les dice no. Entonces, si ya sabemos que lo vamos a necesitar, desde el minuto 1 compartamos nuestra idea. Así que bueno, nada, voy al caso parroquial. A ver, voy a ver si acá se abre. Miguel, ¿pueden ver mi pantalla ahí del caso práctico 1? Estamos viendo la pantalla, pero no abre el archivo. Ok, listo. Entonces voy a compartir ese archivo y vamos a... ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o les ha sucedido alguna vez de compartir? O ustedes normalmente cuando, por ejemplo, han pasado a la provincia, en el caso de una parroquia, han pasado a la provincia una propuesta, ¿la han discutido primero con la fraternidad? En algunos casos sí, en otros no, porque sí ha habido proyectos que son particulares. Entonces, lo que ha pasado, lo que usted está mencionando, se va Sí, al fraile y se acaba todo. exacto. Se va el hermano, se va el fraile y se acaba todo. Ujú. Anita, William, ¿ustedes han visto algún caso similar?
o en algún lugar o dentro de la fraternidad de ustedes, ¿alguna vez pasó algo así? Están con el micrófono, o sea. Pero no sé si en la parte de arriba o de abajo o Quedó bloqueado. Ahí, Ya, ahora ahí, sí. ahí Que, estamos. es que yo ni escuchaba. bueno, como decía, como dijo el padre Libardo, ellos, por ejemplo, el padre Libardo aquí es el guardián. Cuando se va a hacer algún proyecto, siempre ellos lo debaten acá internamente en la parroquia, ¿no? Los frailes de acá. Dependiendo la magnitud de lo que se vaya a hacer, eso se consulta a nivel de la provincia para la posterior aprobación del proyecto, ¿sí? Pero cuando son cosas pequeñas, cosas sencillas, se resuelve acá mismo. Cuando es algo trascendental, ahí sí hay que dar conocimiento a los superiores y a los demás hermanos, inclusive puede llevarse hasta capítulo provincial, que son las reuniones que ellos hacen donde están todos. Claro, o sea, si son cosas más puntuales, la charlan dentro de la fraternidad y de ahí, ya si son cosas mucho más grandes, puede llegar a hablarse con el superior o con el provincial y en caso se necesite en definitorio capítulo. Perfecto. Vamos a leer el caso práctico 1, que ustedes ya lo han visto. Ujú. Y otra cuestión fundamental, estemos atentos, ¿sí? a lo que nos menciona el caso. Como les comenté, es un caso real. Sí, dice, el distrito de Manica cuenta con 11 zonas de atención parroquial. Debido a su gran extensión, el obispo ha considerado crear una parroquia en Mexica, ¿sí? Que debe ser la población que debe estar al lado. Ujú. Crear una nueva parroquia en Mexica que abarque al menos la mitad de las zonas pastorales de Manica. El lugar para construir la nueva parroquia es la capilla existente de Mexica. El nuevo párroco diocesano llega a conformar la parroquia y tiene una primera reunión con los animadores del lugar, ¿sí? Quienes expresan que no hay presencia pastoral suficiente y que hay muchos jóvenes, adolescentes, niños y niñas que necesitan ser acompañados desde la catequesis. Hasta ahí tenemos nuestra primer pauta, ¿sí? Clave, que el párroco se reúne, ¿sí? Con los animadores del lugar y ellos, que tienen el relevamiento de la información de las cosas que suceden, le expresan, oye, no tenemos una presencia pastoral suficiente, hay muchísimos jóvenes, adolescentes, niños, niñas que necesitan ser acompañados, ¿no? Ahí ya le está marcando la pauta de, de este diagnóstico que han hecho los animadores, los que están ahí. 9:30. No me atrevo. Luego tenemos que a la vez expresan que al momento se ha trabajado muy poco porque no cuentan con materiales adecuados para esta labor. Sumado a ello, no cuentan con un salón parroquial. O sea, también tenemos escasez de recursos. Entonces, hasta acá. Miguel, tú me vas avisando si estoy compartiendo o no la pantalla. No, no estás compartiendo. Listo, ahí vamos. Ahí ya empiezas a compartir. Listo, ahí ya vemos. Listo, ahí vamos, en el árbol de problemas y vamos al caso parroquial que ya leímos. Entonces, en este caso se definió, ¿sí? Por lo que habían dicho, ¿sí? Los animadores, que son los que tienen la información, ¿sí? Porque son los que están ahí, de la situación que se está viviendo en México.
Los animadores expresaron que no había una presencia pastoral suficiente, ¿sí? Y que hay muchos jóvenes, adolescentes, niños y niñas que necesitan ser acompañados desde la catequesis. Entonces, en este caso, podríamos definir, ¿sí?, como un problema central o principal, ¿sí?, que no hay un equipo pastoral o el equipo pastoral es insuficiente, porque Anita les comentó, dijo, no, esa es una de las tips que en el momento que uno redacta debe tener en cuenta, que no podemos poner falta de, ¿sí? Entonces, podemos decir, es un equipo pastoral insuficiente, ¿sí? O que no da abasto para la catequesis de la nueva parroquia, ¿sí? Más allá de que obviamente luego ellos mencionan que no hay materiales adecuados, pero estos materiales adecuados, ¿por quién serían usados? Por el equipo. Exacto. Por eso no lo ponemos como problema principal, pero es Ujú. parte de, ¿sí? Entonces, ahí hemos definido este problema central o este problema principal. Ahora tenemos que pensar en las causas, ¿sí? Entonces, las causas por ahí, una de las que creemos que se mencionan, es que no hay un equipo, no hay un acompañamiento pastoral suficiente desde la parroquia de Manica, Ujú. porque acuérdense que el distrito de Manica cuenta con 11 zonas de atención parroquial, ¿sí? Y como son muchas, porque es más, dice, debido a su gran extensión, el obispo ha considerado crear una nueva parroquia que abarque al menos la mitad de las zonas parroquiales. Esto quiere decir que desde la parroquia de Manica no se está llegando a dar la atención que se requiere en todas las zonas parroquiales. Entonces, una de las causas podría ser que no hay acompañamiento pastoral suficiente desde la parroquia, que es la parroquia, digamos, como madre, ¿sí? Que de la cual luego se va a dividir con esta nueva parroquia a formar, que sería la MSICA, las zonas de atención pastoral. Sí, para eso es la decisión del obispo de decir, bueno, creemos una nueva parroquia porque no estamos llegando a todos lados. Y otra causa, de repente, podría ser, sí, que el equipo pastoral, dijimos que no cuenta, o que el equipo pastoral es insuficiente para la catequesis de la nueva parroquia que se va a formar, es que no hay los recursos, ¿sí? Entonces ahí ya vamos a lo que se necesita, ¿sí? Los recursos, ¿para qué? Para las actividades pastorales y de la catequesis. Entonces, estas son las causas también porque es insuficiente el equipo pastoral, ¿sí? Entonces vamos a definir, acá vamos viendo, como primer causa que la comunidad necesita no cuenta con un acompañamiento pastoral suficiente, porque acá hay que aclarar también algo, no hay una mala o no hay una mala predisposición desde el equipo de la parroquia de Manica, sino que el territorio es muy grande y no se llega, ¿sí? Por eso es insuficiente o no es suficiente. Y la otra causa es que no se cuenta con recursos para las actividades pastorales y de catequesis. Ahora, quiero ir al efecto, y se acuerdan que cuando veíamos el caso médico decíamos los efectos están más allá, ¿sí? De, por ejemplo, en el caso médico de mi cuerpo, de mi territorio, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, los efectos usualmente o normalmente están relacionados a situaciones que suceden más a nivel regional o a carácter nacional, en el caso de que no sea un proyecto obviamente de salud, ¿no? Como era el caso que acabamos de dar, ¿sí? Ahora, hace poco íbamos viendo el tema de cuando hay un equipo pastoral que es insuficiente y sobre todo hay muchos jóvenes y niñas desatendidos. Ujú. ¿Cuáles son en nuestra iglesia, sí, o en nuestra iglesia católica, cuáles son las principales situaciones a nivel macro que se ven afectadas ¿Cómo o se se, llama?
¿Cómo? Como efecto, Sí, como efectos cuando nosotros, que es una realidad que estamos viendo en nuestros continentes, ¿qué pasa cuando nosotros no trabajamos con la gente joven? Cada vez que hay menos en nuestra iglesia, o que ha reducido en los últimos años, y yo creo que es un problema en muchos lugares, desde las órdenes y desde las congregaciones. ¿Qué se ha visto reducido? la participación de los jóvenes y de los niños en nuestras Y, labores pastorales. y eso cada vez lleva a que hayan muchas veces menos vocaciones, Ujú. ¿sí? Entonces, ¿qué termina pasando? Por ejemplo, en Europa. En Europa hay una población religiosa más envejecida. América Latina todavía tenemos muchos jóvenes, bueno, acá cada uno de nosotros somos súper mega jóvenes, que, por si acaso voy aclarando, creo que Anita debe ser una de las más jóvenes, pero bueno, yo también me siento joven, eh, pero en Europa está pasando que cada vez la población de hermanos y hermanas es más envejecida. Entonces, si nosotros dejamos de hacer este trabajo con las juventudes, ¿sí? Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Nuestra iglesia qué va a hacer? Va a ser una iglesia envejecida. Y si es envejecida, ¿qué puede llegar a pasar a futuro? Se acaba. ¿Y cuánta responsabilidad tenemos? A veces no nos damos cuenta, pero en realidad está Ujú. pasando. Y la ventaja que tenemos en nuestros países es que vemos lo que está sucediendo. ¿Sí? Y que podemos prevenir. Entonces, un efecto a nivel macro, ¿sí? Es justamente lo que me afecta a nivel regional, a nivel país, no en la situación en el lugar donde estoy. Por eso hacíamos la diferencia en el caso de la parte médica, lo que afecta a mi cuerpo y cómo eso que me afecta a mí termina afectando mi entorno. ¿Sí? Entonces, los efectos normalmente están relacionados a algo más macro, hay un impacto. Y ese impacto puede ser, obviamente, en este caso es un impacto negativo, porque tenemos un problema. El impacto de un problema, ¿sí? O el efecto de un problema genera un impacto negativo, ¿sí? Eso no se olvide. Entonces, por un lado, tenemos una iglesia envejecida. En función también a esta iglesia envejecida o a menos presencia, porque cada vez somos menos, o a menos presencia, ¿sí? ¿Qué puede llegar a pasar también y que es una preocupación del Papa Francisco? Él lo ha hablado, lo ha dicho, lo ha mencionado. ¿Qué va a avanzar? ¿Quiénes avanzan ante esta ausencia nuestra? Nadie. Ah, los protestantes, Otras iglesias. Que otras nadie iglesias. dice, claro, ojo, a ver, uno tiene que ser obviamente muy respetuoso, ¿sí? Pero el Papa habla de la secularidad, Ujú. ¿sí? Entonces, estas cuestiones también, cuando no hay presencia pastoral, ¿sí? No solamente está afectando nuestra parroquia a la cual pertenecemos, hay algo que termina siendo un efecto mayor, ¿sí? Y esto genera un impacto negativo. A veces no nos damos cuenta de que esa cosa pequeñita y bueno, ya cierro acá, o bueno, no tengo gente para la parroquia y bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ser conscientes también de estas situaciones. Este es un caso parroquial, ¿sí? Pero en lo cotidiano, en las políticas públicas, las que nos ejercen, las que nos gobiernan, sucede lo mismo. Hay un problema que tiene unas causas, ¿sí? Que están generando un impacto negativo, ¿sí? Y que en el fin determinan la carencia o la falta de políticas públicas, ¿sí? O la falta de, o el incumplimiento de, ¿sí? Por eso el diagnóstico es súper importante, ¿sí? Y hay algo que ustedes quiero que recuerden siempre, que eso los va a ayudar también a futuro en establecer sus proyectos.
sus objetivos. Una realidad negativa la vamos a transformar en algo positivo. Y en la redacción, y esto lo vamos a ir viendo más adelante, y en la redacción de nuestros, de nuestros proyectos, en la redacción de nuestros objetivos, la clave es esa. Si es algo negativo, paso a algo positivo. Si es algo insuficiente, debo pasar a lo contrario, ¿sí? No dije que no exista, dije insuficiente. Ahora vamos a ver más adelante cómo redactar nuestros objetivos, ¿sí? Entonces, bueno, perdón, acá lo olvidé. Acá tengo el árbol de problemas completo, ¿sí? Donde ya hemos hablado de nuestro problema principal o central. Tenemos algunas causas. Ojo, pueden ser más causas, ¿eh? Nosotros estamos usando estas causas para nuestro árbol. Pero siempre traten de ser lo más cautelosos en el momento de hacer su árbol de problemas, porque después ustedes tienen que trabajar sobre las causas que establezcan. Entonces también prioricen sus causas en función a los recursos que ustedes tengan, ¿sí? Eso es fundamental, por eso es importante hacer un diagnóstico de carácter participativo donde todos ustedes participen y tomen las decisiones y seamos conscientes de qué podemos y qué no podemos hacer. Sí, esto lo vamos a ver durante todo el curso, porque son cositas que uno dice, bueno, sí, quiero meter todo y quiero hacer todo porque el fondo es súper grande, nos ha pasado, pero después nos hemos visto en el lío de para qué hice o dije que iba a hacer tal cosa, ¿sí? Cuando me metí en camisa de 11 varas, ¿sí? Entonces, este momento es súper claro. Los efectos, ¿sí? Que es lo que hablamos, que es a nivel más macro, más regional, más nacional. En este caso, estamos hablando de nuestra iglesia, es lo que le está pasando a nuestra iglesia, ¿sí? Que tenemos una iglesia envejecida, ¿sí? Y una sociedad que se va secularizando, porque van avanzando las otras religiones. Entonces también todo esto muchas veces es parte de la ausencia, ¿sí? De acciones pastorales en nuestros lugares, ¿sí? Igual esto es sujeto obviamente a que ustedes lo evalúen en grupo, por eso también era bueno que ustedes hicieran el ejercicio. Si se pueden juntar entre varios y charlarlo, también es válido y es súper válido que lo hagan y planteen y se replanteen y hasta a veces se genere la discusión, pero créanme que todo es constructivo. Ahora, el árbol de problemas se debe transformar en un árbol de soluciones, lo que decíamos, ante algo negativo tenemos que buscar la solución. ¿Cómo lo vamos a resolver o qué vamos a plantear para resolver? ¿Sí? Entonces, vamos a convertir este árbol de problemas en un árbol de soluciones, ¿sí? Donde ya sabemos nuestro problema central o problema principal. Acá hago un stop para decir, nuestro problema central, nuestro problema principal, nos va a ayudar a determinar qué cosa. Miguel. Miguel, no sé si me estás escuchando, pero estás muteado. Ahí Estoy está. escuchando ahí, no te escuché. Dime. Que te preguntaba, nuestro problema central en un árbol de soluciones, normalmente, ¿en qué se convierte? Dentro de lo que es un proyecto o una instancia de planificación. En un proyecto, ¿no? El problema En un central, proyecto que beneficie y que solucione. exacto, lo transformamos en algo que vamos a solucionar. Y dentro de lo que es un proyecto, el problema central vendría a ser nuestro objetivo. General. Exacto, nuestro objetivo general, nuestro objetivo principal, y como decía Miguel, es lo que tenemos que solucionar, Claro. ¿sí? Entonces, nuestro árbol de soluciones, vamos a ir haciendo acá un paralelo, tenemos un problema central
que va a ser nuestro objetivo general, ¿sí? Y que va a pasar de algo negativo a algo positivo. Lo tenemos luego que formular como algo positivo. Tenemos nuestras causas. En este árbol tendríamos causa 1, causa 2, causa 3. Entonces podemos tener objetivo específico 1, 2, 3. Acá me comí 1, así que bueno, tenemos 2 objetivos específicos de acuerdo al caso parroquial. Y los efectos siempre están relacionados a una finalidad. Cuando les preguntan cuál es la finalidad de su proyecto, no es su objetivo general, ¿sí? Sino que, Libardo, ibas a decir algo. Que es el objetivo específico. ¿Cómo? Que son los objetivos específicos. La finalidad, no, en este caso tenemos nuestro objetivo general y nuestros objetivos específicos, ¿sabes qué son, Libardo? Son esos resultados concretos que queremos alcanzar y que Ujú. nos van a ayudar a nuestro objetivo general, Ujú. ¿sí? Voy de nuevo, nuestros objetivos específicos, ¿sí? Están relacionados a nuestras causas, ¿sí? Ajá. Entonces, nosotros ya teníamos nuestro problema central a resolver, nuestro problema principal, ahora lo hemos transformado en un objetivo general. Ahora tengo que pensar en cosas concretas, ¿sí? Para resolver esa situación que surge de mi problema central. Igual vamos a hacer varios ejercicios con esto, no se preocupen. Pero la idea es que nos quedemos con que el objetivo específico o los objetivos específicos son cosas concretas o productos concretos que vamos a plantear para nuestro objetivo general, para lograr ese objetivo general. Y si alguien les pregunta, ¿y cuál es la finalidad de su proyecto? La finalidad está planteada en función de esos efectos macro, ¿sí? Los impactos siempre están pensados en lo que es la parte macro, en lo regional, en lo nacional, o en este caso hablamos de toda nuestra iglesia, que de repente pensemos si estamos en Colombia, en cómo va nuestra diócesis, en cómo va la iglesia católica en América Latina o en el mismo Colombia como tal, ¿sí? Entonces, siempre lo que vayamos a hacer, ¿sí? Va a tener un impacto en la sociedad, en este caso en nuestra iglesia. Y esa es nuestra finalidad, ¿sí? Impactar de manera positiva. Acuérdense que en el caso del árbol de problemas eran los efectos negativos, el impacto negativo, ¿sí? Y acá es al revés. Por eso siempre decimos, pasamos de lo negativo a lo positivo, ¿sí? Esto es un primer ejercicio, quédense tranquilos que lo vamos a terminar resolviendo. Quiero ver un poquito, y 49. Entonces, acá vamos a pasar ahora a nuestro árbol de problemas. Habíamos dicho que teníamos un equipo pastoral insuficiente para la catequesis de la nueva parroquia. Entonces, podríamos establecer que nuestro objetivo general podría ser fortalecer el acompañamiento pastoral y de catequesis de la nueva parroquia de Mexica. ¿Se acuerdan que decía, el problema central decía insuficiente? No decía que no existía, decía Ujú. insuficiente. Por eso lo vamos a fortalecer. O sea, lo que había no era suficiente. Ahora lo vamos a fortalecer, robustecer para que pueda hacerse realmente el acompañamiento pastoral y de catequesis de la nueva parroquia de Mexica. ¿Sí? Las palabras son muy importantes cuando redactemos, porque cuando uno siempre, por ahí los cooperantes te preguntan en un formulario, ¿sí? ¿Cuál es la situación que generó esto? ¿O cómo es la situación? O la realidad local. Cuando les preguntan cómo es la realidad, ustedes hacen su microdiagnóstico y sean muy concretos y no se manden con toda la información de hojas, porque normalmente hablan otros idiomas y es un problema en la traducción. ¿Sí? Entonces, tenemos que habíamos dicho que nuestro problema principal es no se cuenta con un equipo pastoral suficiente para la catequesis de la nueva parroquia y como objetivo general estamos diciendo que vamos a fortalecer, no vamos a crear, ¿sí? Un equipo pastoral, sino vamos a fortalecer, porque acuérdense que ya había los animadores,
¿sí? Ya habían animadores en el lugar también, por eso es importante la lectura de la realidad. Ahora, yo ahí les estoy dejando como tip que recordemos transformar algo negativo en positivo o proveer algo que falte, ¿sí? En algo que exista, que haya, que podamos hacer que, bueno, antes no teníamos ese agua, ahora vamos a tener agua. Por dar un ejemplo rápido y concreto, ¿sí? Ahora, ya teníamos nuestro problema definido con nuestro objetivo general. Ahora vamos con el tema de las causas. Recordemos que en este caso habíamos sugerido, ¿sí?, que la comunidad de Mexica no cuenta con un acompañamiento pastoral suficiente desde la parroquia de Manica y que no se cuenta con recursos para las actividades pastorales y parroquiales, ¿sí? Entonces, mi objetivo específico, que es lo concreto, ¿sí?, es que vamos a formar catequistas para un acompañamiento pastoral de niños, niñas y adolescentes, porque acuérdense que esa era la población que mencionan. Y por el otro lado, como objetivo 2, vamos a poner, porque no contaban con recursos, que van a contar con un salón equipado para el acompañamiento pastoral de los niños, niñas y adolescentes. Otra vez vuelvo a repetir un destinatario, ¿sí? Porque el proyecto, mejor dicho, el caso lo menciona, es muy claro. Entonces vamos acá que lo podemos ver mejor, ¿sí? Acá estamos poniendo, ¿no? Que, a ver, perdón, actuamos sobre las causas estableciendo objetivos específicos, ¿sí? Resultados o productos concretos, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que teníamos como causa que la comunidad mexicana no cuenta con acompañamiento pastoral suficiente, ¿sí? Y en este caso, habíamos dicho, bueno, ya que no hay acompañamiento pastoral suficiente, vamos a formar catequistas o más catequistas para acompañar, para hacer este acompañamiento. Habíamos dicho que no se cuentan con recursos, ¿sí? Por ahí yo vi que en el trabajo que ustedes hicieron, y está bien, mencionaron por un lado el tema del salón y por el otro lado mencionaron los otros tipos de recursos. Y está muy bien. Lo que pueden hacer, nosotros lo que hicimos acá es unir esas dos cosas, ¿sí?, en una redacción que me permita unirlas, pero pueden ser dos objetivos más. Entonces acá nosotros pusimos contar con un salón equipado para el acompañamiento pastoral de los niños, niñas y adolescentes, pensando que nuestro salón equipado no solamente que va a tener, o sea, que voy a construirlo, sino que va a tener los equipos suficientes, no solamente desde lo que son, no sé, máquinas, computadoras, imaginemos, sino también que voy a tener, no sé, los libros de catequesis, voy a contar con Biblias, ¿sí? Voy a tener una pizarra, voy a tener mesas, entonces podemos incluir todo esto. Los efectos que habíamos dicho que teníamos, que era el impacto negativo o las consecuencias de este problema, era que teníamos una iglesia envejecida y una sociedad secularizada, ¿sí? Entonces, en este caso, la finalidad de hacer esta acción, de hacer este proyecto con mis objetivos, tanto generales como específicos, en este caso era fortalecer a la iglesia de Mozambique, porque Manica y Mexica están en Mozambique, entonces habíamos quedado en que íbamos a fortalecer a la iglesia de Mozambique a través de la promoción de una juventud comprometida. Porque si no trabajamos, ya lo dijimos, si no trabajamos con los jóvenes, ¿sí?, con los chicos, es muy probable que nuestra iglesia a lo largo de ese periodo. Entonces, no se olviden que la finalidad de nuestro proyecto nos permite actuar sobre los efectos de una realidad a nivel regional o nacional, a nivel más macro, ¿sí? Acá tenemos los efectos y acá tenemos nuestro fin o nuestra finalidad, que pueden ponerla, escribirla como una sola, ¿sí? O pueden tener dos fines, ustedes lo deciden. Nosotros normalmente recomendamos unir en un solo fin o en una sola finalidad, ¿sí? Esa es nuestra recomendación. Ahora, ya que hicimos nuestro primer árbol, les voy a dar, en función a esto que hemos trabajado, ¿sí?, el caso nuevamente de educación,
¿sí? En la educación y género. Ustedes lo han hecho bastante bien. Lo que quiero, por favor, es que en función de estas cosas que hemos charlado, sobre todo el tema de los efectos, ¿sí? Es que ustedes puedan definir, ¿sí? El árbol de problemas y el árbol de soluciones. O sea, vamos a hacer un pasito más, ¿sí? Vamos a generar nuestro objetivo general y nuestros objetivos específicos. Y ahí les estoy dejando que lean de todos modos el material sobre objetivos, pero ya con esto van a tener una base, ¿sí? De transformar. Acuérdense, la clave en esto es transformar lo negativo a lo positivo o lo que no hay o lo que nos falta en que exista. Esa es la clave de todo. Entonces, hasta ahí, si bien no tenemos tantos minutos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Miguel, yo sé que tú me vas ahorita a cortar porque arranca el otro grupo. Sí. Pero hasta ahí, ¿se entendió? Libardo, Anita, William. Sí. Una solicitud. Este material luego lo podemos consultar. Ya mismo, hoy día lo voy a pasar a Miguel, lo voy a colgar también dentro de lo que es el material de diplomado para que lo tengan por Drive, y Miguel también, aparte de tenerlo en Drive, si te parece bien, se los mandas como archivo adjunto, Ujú, vale. ¿sí? Listo, listo. Yo igual les voy a compartir la grabación. Entonces ahí Ok. también para que ustedes puedan repasar sus temas, ¿vale? Ujú, Perfecto. Nada, nos vemos en la próxima sesión. Ahí las consignas son para la semana que viene. Entonces, no es que nos vamos a reunir la semana que viene, pero si pueden ir subiendo, ¿sí? Su árbol de problema y soluciones en función al caso de educación y género. Yo ya le estoy dando la pauta ahí de educación y género, ¿eh? La vamos viendo y vamos subiendo, y sobre eso yo les voy a ir dando las devoluciones en lo mismo que ustedes vayan subiendo. ¿Les parece bien? bueno, bien. Y nos vemos en 2 semanas. Vale. Anita, William, Libardo, mil gracias. Miguel, nos Gracias. vemos seguro en un ratito. Listo, ya nos vemos. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. Miguel. En 4 Gracias, minutos. hasta luego. Gracias. Chao, Gracias. Anita. Chau, chau. Chao. Chao, Libardo, hermanazo, nos hablamos. Listo, Chao. Miguelín. William, Nos vemos, gracias. hermano. Nos estamos hablando. Ok, chao.